Amén. Dios me los bendiga grandemente, mis queridos hermanos y hermanas, en la fe. Dándole primeramente gracias al Señor por su inmensa misericordia, por su amor que ha tenido para con nosotros. Alabado sea Dios. Y hoy vamos a hablar sobre un tema polémico, un tema que lamentablemente en muchas congregaciones, de la cual yo no voy a hablar de sectas, de otras religiones, no. Lo que me compete a mí es hablar sobre este tema, sobre Jesucristo. Amén. Y el tema de hoy se llama, es una pregunta que quiero hacerles. ¿Jesucristo es Dios? Esa es la pregunta y el tema que vamos a estar viendo hoy, y traigo muchos versos bíblicos que confirman que Jesucristo, aleluya, es Dios. Amén. Entonces vamos a estar viendo este estudio bíblico conforme a la palabra de Dios. Pero antes de entrar al tema vamos a orar, como se me ha enseñado. Amén. Un saludo grandemente a mi pastor Juan Oróstica, ya que él fue el que me formó, ¿verdad? Él fue el que me enseñó, amén, todas las cosas de Dios, lo espiritual, amén, la profundidad de la palabra. Entonces, un saludo para él, para la pastorita Ruth, amén, y para la iglesia del Ministerio del Hijo Pródigo, para todos mis hermanos que me conocen, algunos que no, pero un saludo fraternal a todos ellos. Dios me los bendiga y cuide. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Oremos al Señor. Padre eterno, Dios del cielo y de la tierra, vamos en este momento, Señor mío, delante de su santa presencia, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Nazareno, el Mesías, el Cristo, porque solamente en ese nombre, Padre eterno, podemos entrar a tu presencia. No es en mi propio nombre, Señor, no. No es en el nombre del pastor o de alguna iglesia, Señor mío, no. De algún presidente de república, no, mi Señor amado. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de su Hijo amado, el Dios, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo el Señor. Padre Santo, por misericordia, y ten piedad de mí, Señor, para que usted use mi vida, dándome la gracia, la sabiduría, Señor amado, una palabra de aliento conforme al Espíritu Santo me dé. Señor mío, reconozco mi insuficiencia, reconozco, Señor amado, que necesito de ti, absolutamente, Señor. Oh, aleluya. Porque sin tu presencia, Dios Altísimo, nada podemos hacer. Por eso, Padre, dejo este estudio en sus manos, en su gracia, en su misericordia, para que usted, Dios mío, hable a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A su nombre, gloria. Pues bien, entrando ya, mis amados, entrando ya al estudio, al mensaje de hoy, la pregunta que les hice: Jesucristo el Nazareno, Jesús Nazareno, ¿es Dios? Usted rápidamente me podrá decir: amén, sí, Jesús es Dios. Pero ¿cómo me confirma usted? Dígame usted, ¿cómo usted expone que Jesús es Dios?
¿Qué textos va a usar usted? Por ejemplo, si se acerca un testigo de Jehová o un mormón que ellos no creen que Jesús es Dios, no voy a hablar de ellos. Pero ¿qué pasa si ellos le dicen Jesús no es Dios? ¿Qué dice usted? ¿Cómo usted expone a Jesucristo diciendo que Jesús es Dios? Entonces esto vamos a ver, porque hay muchos textos bíblicos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús como el Dios eterno. ¡Qué grande! Aleluya. Y vamos a ver Mateo capítulo 16, verso 13 al 16. Vamos a leer ese pasaje. Sería bueno, hermano, amén, sería bueno que usted tome apunte de estos versos bíblicos para que usted pueda desplayarse y decir o exponer a Jesús que es Dios. Amén. Mateo capítulo 16, verso 13 al 16, dice así la palabra del Señor: en el nombre de Jesús Nazareno, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno, aleluya, de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, aleluya, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, siempre Pedro, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta palabra es clave: el Hijo del Dios viviente. Amén y amén. Palabra de Dios hemos leído. Pues aquí Cristo, hablando con sus discípulos, les hace una pregunta: ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Quién dice? Y los discípulos le responden, le dicen uno que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, o eres Jeremías, o alguno de los profetas. Como muchos piensan que solamente Jesús es eso. Amén. Y Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros y ustedes, quién decís que soy yo? Para ustedes, ¿quién soy yo? Y se acerca, aleluya, Pedro, y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. Y me quedo con este texto cuando Pedro le dice: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el ungido de Jehová. Amén. ¿Por qué Hijo de Dios? En los evangelios Él es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre. En Juan lo trata como, o le dice como el Verbo. Vamos a hablar de eso también. Pero cuando dice Hijo de Dios, el Hijo de Dios, no se está refiriendo o no está diciendo un hijo de Dios, no. Está diciendo el Hijo, el unigénito, el único Hijo del Padre. ¿Qué está diciendo entonces aquí? Que es el único Hijo de Dios. No es como nosotros, que nosotros somos hijos adoptados por Dios. Pero Él es el único Hijo directo de Dios. Dice Juan capítulo 1, verso 12:
Mas a todos los que le recibieron, escuche, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos adoptados por Dios. Amén. Porque recordemos que la salvación solamente venía para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no recibió a Jesús como su Mesías, su Cristo, su ungido, su Redentor, su Salvador. No lo recibieron. Por eso el verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a todos, incluye a todos. Oh, qué grande es el amor de Dios. ¿Se da cuenta el amor de Dios? Tremendo. Dice Gálatas 4:5, capítulo 4, verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. El pueblo de Israel estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué maravilla! ¿Qué le parece? Esto es tremendo. Que seamos ahora solamente en creer en el nombre del Hijo de Dios. Aleluya, Él nos da la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Ahora cuando Pedro aquí le dice el Hijo del Dios viviente, es el único Hijo. ¿Qué quiere decir? Que tiene la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia. ¿Cuál es esa sustancia, naturaleza o esencia? Que es divino. Divino. ¿Qué quiere decir divino? Aleluya, que es Dios. Es su deidad. Deidad es un ser o esencia divino. Su esencia, su naturaleza de Dios. Jesucristo 100% Dios y 100% hombre. Alabado sea Dios. Por eso Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, aleluya. Oh, qué tremendo. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Qué maravilla, hermano. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice eso. Es la misma imagen de su sustancia, es la misma imagen del Padre, como del Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. Amén. 3 personas, porque son personas personificadas, porque ellos piensan, hablan, actúan, igual que nosotros que somos personas. Amén. Pero son un solo Dios. Un solo Dios. Amén. Entonces vimos que por eso Pedro le dice, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías. Amén. Y también el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir? El Hijo del Dios viviente, que trae su misma naturaleza del Padre. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Aleluya! Ahora quiero que echemos un vistazo, veamos, amén, la deidad del Señor Jesucristo, su naturaleza de Dios, su divinidad, su deidad. En el Antiguo Testamento, ¿se habló en el Antiguo Testamento de Cristo? ¿Se habló especialmente sobre su deidad, su divinidad? ¿Lo vemos? Amén. Gloria al nombre del Señor. Porque esta tremenda y maravillosa doctrina no solamente en el Nuevo Testamento habla de Jesús como su deidad, como Dios, sino que también en el Antiguo Testamento. Amén. El Antiguo Testamento, aleluya, lo prometen a Jesús como el Mesías, el profeta o el futuro redentor. Amén. Y no solamente como un hombre enviado por Dios, sino que lo muestra como el Dios encarnado, el Dios humanado, visible.
Es como dice la palabra de Dios, que dice que Él es el Emmanuel, visible. Amén. ¿Usted sabe qué significa Emmanuel? Yo sé que sí, usted sabe. Usted sabe. Amén. Gloria a Dios. Por eso dice Isaías capítulo 7. Vamos al Antiguo Testamento, al Antiguo Pacto. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. El Señor mismo os dará señal. ¿Cuál señal? He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Este texto de Isaías también se confirma en Mateo capítulo 1, verso 23. Donde dice de la siguiente manera: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Oiga, este texto es claro. Este texto es claro, hermano. Al decir que Jesús es Dios, claro que sí, solamente con citarle este versículo ya todo queda claro. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Quién es este Dios con nosotros? Aleluya, Jesucristo. Hay otro texto del Antiguo Testamento, hay muchos. Por ejemplo, Isaías capítulo 9, verso 6. Tome apunte. Isaías capítulo 9, verso 6 dice: porque un niño nos es nacido, refiriéndose a Jesús, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, escuche este, Dios fuerte, mire este, Padre eterno y príncipe de paz. ¿Qué me dice usted? ¿Qué le parece esto? Que en el Antiguo Testamento ya se hable de Jesús, el Mesías, como el Dios encarnado, como el Dios en medio de la humanidad. ¡Oh, qué maravilla! ¡Aleluya! Oh, mi alma alaba al Cordero de Dios. ¡Aleluya! Oh, mi alma alaba a Jesucristo. Y el nombre que tendría este Jesús Nazareno sería el admirable, consejero, Dios fuerte, aleluya, Padre eterno. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible eso? Que sea el Padre eterno. Por su sustancia, por su esencia. ¿Cuál es su sustancia, su esencia? ¿Lo vimos? ¿Cuál es? Divino. Eso es. Muy bien. Ahora hay un profeta, el profeta Miqueas, que también habla de Jesucristo. Aleluya, que nacería como hombre y a la vez que sería eterno. Aleluya. Dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Miqueas capítulo 5, verso 2. Lo digo lento para que usted anote. Miqueas capítulo 5, verso 2. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, la más pequeñita, de ti me saldrá. Oiga, ¿dónde nació Jesús? Ya. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Entendió? De Israel nacería, aleluya, el Señor. Y sus salidas son desde el principio. Usted sabe lo que significa la palabra principio. Amén. En griego, Génesis. Aleluya. Amén. Y en hebreo, Bereshit. Amén. Génesis. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Clarito, clarito, hermano. Amén. Entonces Jesús viene desde la eternidad. ¿Y quién es el eterno? ¿Quién es el eterno? Los rabí, los judíos hoy en día le dicen el eterno.
refiriéndose a Dios, el Eterno. Qué lindo, alabanza al Señor. Otro profeta que lo anuncia, el profeta Malachías o Malaquías. Dice Malaquías capítulo 4, verso 2. Malaquías capítulo 4, verso 2. Dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Salvación. En sus alas traerá salvación. ¿Quién trae la salvación? Jesús, el Dios eterno. Aleluya. Bendito sea su nombre, Señor. El salmista también dijo sobre el Mesías que el mismo Dios vendría del cielo a la tierra para salvarnos. Dice el Salmo 130, verso 8, dice: y Él redimirá a Israel de sus pecados. Amén. Y Él redimirá a Israel de sus pecados. ¡Qué maravilla! Amén. Bendito sea Dios para siempre. Entonces estamos viendo estos textos bíblicos del Antiguo Testamento refiriéndose a Jesús, al Salvador, al Redentor, refiriéndose como Dios mismo. Amén. Ahora hay muchos versos bíblicos que voy a darle. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, Isaías capítulo 35, verso 4. Dice así la palabra de Dios: he aquí que vuestro Dios viene con retribución. He aquí que nuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. ¡Qué tremendo! Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién es el Dios que vino? ¿Quién es el Dios con nosotros? Aleluya. Saque sus conclusiones. El Espíritu Santo del Dios vivo le revele su palabra. Amén. Su palabra. Isaías capítulo 33, verso 22. Porque Jehová es vuestro rey, nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Profecías sobre Israel. Que Jehová él mismo nos salvará. ¿Y quién es el Jehová? ¿Quién es aquel Jehová que vino a salvar a su pueblo? Jesús. Sí, Jesús es Dios. Y lo estamos viendo. Alabado sea Dios. La Biblia es clara, hermano mío, en decir que el hombre no puede salvar al alma eterna que está en nosotros. El hombre no puede salvar al hombre. La salvación tiene que ser solamente algo divino, de algo de Dios. O sea, tiene que ser Dios mismo salvar a esta humanidad perversa y pecadora. Amén. Gloria a Dios. Como dice Apocalipsis capítulo 7, verso 10. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Miren, la separación que hace aquí. Que la salvación pertenece a nuestro Dios, a aquel que está sentado en el trono y también al Cordero. ¿Quién es el Cordero de Dios? Jesucristo. Oiga, maravilloso, maravilloso. Seguimos con el Antiguo Testamento. Salmo 3, verso 8. Salmo 3, verso 8 dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es solamente de Jehová. Isaías capítulo 43, verso 11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay quien salve. No hay otro Dios quien salve. ¿Quién es el Salvador? ¿Qué significa el nombre Jesús?
Jesús significa el Salvador. Clarito, clarito, hermano. Isaías capítulo 49, verso 26 dice: y conocerá todo hombre que yo Jehová, mire, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy Salvador tuyo y Redentor tuyo. Aleluya. El fuerte de Jacob. Oh, aleluya. ¿Quién es el Salvador nuestro? En el Antiguo Testamento se menciona Jehová. Más en el Nuevo Testamento, profecía de Isaías, que sería Emmanuel, que sería Jesús, nuestro eterno Salvador. Aleluya. Bendito sea su nombre. El profeta Oseas también dijo, capítulo 13, verso 4, Oseas, capítulo 13, verso 4, dice: mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Oh, aleluya. Solamente Jehová, solamente Jesús es el mismo Dios. Estamos hablando sobre este tema, de que Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe quién más habló en el Antiguo Testamento? El siervo Job. Oiga, sí. Job dijo en el capítulo 19, verso 25, dijo: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él vive. Aleluya. Oh, gloria al Altísimo. Yo sé que él tenía esa certeza, esa convicción, esa seguridad de que su Redentor, de que Dios mismo se levantaría para salvar. Oh, qué tremendo, maravilloso, aleluya. También el profeta Daniel también tuvo una visión del Mesías, tuvo una visión tremenda de Jesucristo. ¿Sabe lo que dice? Lo leo. Amén. Dice Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Anote, Daniel capítulo 7, verso 13 y 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Venía como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Aleluya. Que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, y le hicieron y para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¡Qué tremendo! La visión que tuvo Daniel, el profeta, sobre Jesús. Él vio al Hijo del Hombre que se acercaba al anciano de días. Y ahí a este Hijo de Hombre se le fue dado dominio eterno. Y que su reino no sería jamás destruido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vimos textos, hay muchos textos más que hablan en el Antiguo Testamento sobre la deidad de Jesucristo. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Hay versos bíblicos que dicen claramente que Jesús, el Mesías, es Dios. Estamos viendo que Jesús es Dios. Estamos viendo conforme a la palabra. Hay muchos textos bíblicos, por eso le estoy hablando más de los textos bíblicos, de que Jesucristo es Dios. Pues bien, ahora veamos sobre el Nuevo Testamento. Y comienzo con el misterio de la piedad. El misterio de la piedad. Esto es tremendo. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Anote, Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es este misterio de la piedad?
dice Pablo, Dios fue manifestado en carne, amén, justificado, aleluya, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. ¿Qué dice lo primero? Dice que Dios fue manifestado en carne. O sea que Dios se humanó. Dios se hizo hombre para salvar a esta humanidad. Dios mismo se hizo hombre para redimirnos. Amén. Precioso. El nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús. La única manera de que Jesús naciera en esta tierra tenía que ser de una mujer. Por cierto, virgen. Aleluya. Y la otra manera de que Jesucristo naciera sin pecado, escuche, que no naciera en esta naturaleza pecaminosa, era que fuera por obra del Espíritu Santo. Es por eso que Dios no permitió que José tocara a María, para que el nacimiento del Mesías, para que el nacimiento del Salvador fuese por obra del Espíritu Santo, por ende, sin pecado. ¡Qué maravilla! Por eso dice, aleluya, Mateo capítulo 1, verso 20, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Queda claro entonces, hermano, que Jesucristo tenía que venir a esta tierra por medio de una mujer, sí, virgen por cierto, sí, para que naciese sin pecado por obra del Espíritu Santo, por obra del mismo Dios del cielo. Tremendo misterio, aleluya. Ahora el apóstol Juan describe a Jesús como el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Amén. ¿Quién es el Verbo? Juan dice en su capítulo 1, verso 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tres cosas aquí importantes que habla sobre el Verbo, sobre el Mesías. Da tres características importantes aquí. Por ejemplo, una, cuando dice que en el principio era el Verbo. ¿Qué está diciendo ahí? Está diciendo que el Verbo, que Jesucristo, el Verbo en el tiempo, quiere decir que es eterno. Eterno. Amén. Número 2, cuando dice, y el Verbo era con Dios, con Dios. 2, aquí hace una separación del Verbo del Padre, o sea, una personalidad propia. Era con Dios, era con separaciones, el Hijo del Padre del Hijo. Amén. El Verbo era con Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y la tercera es cuando dice, y el Verbo era Dios. Clarito. Y el Verbo era Dios. ¿Qué quiere decir? Que habla de su plena deidad. Habla de su sustancia, de su naturaleza, que es divino, que es Dios. Aleluya. Ahora vamos a ver algunos textos bíblicos. Ya vamos a ver algunos textos bíblicos. Aleluya, conforme a Jesucristo como el Dios encarnado o el Dios salvador. Amén. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, verso 5 dice, Romanos capítulo 9, verso 5, ¿de quiénes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo? Según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí Pablo
habla a los romanos diciéndoles claramente que vino Cristo, según la carne vino Cristo, el cual es Dios, mire, lo dice abiertamente, el cual es Dios sobre todas las cosas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén, claramente, Romanos 9:5. Amén, léalo allí, búsquelo. Amén, para que usted pueda refutar estas falsas doctrinas. Amén, de que dicen muchos que Jesús no es Dios. Tremenda herejía, hermano, tremenda. Vamos a la palabra. Tito, capítulo 2, verso 13. El apóstol, el siervo Tito también dice, capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa? La de Cristo, el arrebatamiento. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire lo que habla aquí Tito. La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Dios y Salvador, o sea, el mismo Dios. El mismo Dios que vimos en el Antiguo Testamento, que se manifestaba como el Salvador, el Redentor, ahora Él es Jesús, el Salvador y el mismo Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 9, dice algo tremendo aquí Pablo, escribiéndole a los Colosenses, capítulo 2, verso 9, donde dice, porque en Él habita, en Cristo, en Él habita corporalmente, o sea, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. ¿Lo escuchó? Toda la plenitud de la deidad. O sea, de que Él es Dios. Amén. Sí, sí, hermano, sí, hermana. Él es nuestro Dios. Gloria a su nombre para siempre. Filipenses, el apóstol a los Filipos también le escribe en su capítulo 2, verso 6, diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Él cuando fue a la cruz, Él no dijo, ya hasta aquí nomás y yo como soy Dios voy a salvar este mundo, no. No se aferró a su deidad, no se aferró, aleluya, a su divinidad, no. Él murió como hombre por causa de usted y de mí. Por mi pecado, por mis faltas, por mi rebeldía, por mi soberbia, por mi arrogancia, todo eso lo clavó Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Aleluya. Oh, mi alma alaba a Jesucristo, el ser más extraordinario que ha pisado esta tierra. Aleluya. Oh, gloria a Dios para siempre. A su nombre la gloria, mi Señor Jesucristo. Tremendo y maravilloso eres, mi Dios. Aleluya. Él es mi Dios. Él es su Dios. Y Él no te ha desamparado, hermano. No te ha desamparado, hermana. Aleluya. Sé fiel. Seamos fiel a Cristo. Alabado sea Dios. Juan capítulo 14, verso 11 dice algo maravilloso. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Claro, clarísimo, hermano. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Oiga, esto es tremendo. Juan capítulo 5, aleluya, verso 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo. Jesús no solamente quebrantaba ese día de reposo. ¿Sabe por qué querían matar a Jesús? ¿Sabe por qué, aleluya, mataron al Mesías? ¿Por qué mataron a Cristo? Y dice aquí, porque no solamente quebrantaba el día de reposo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Cristo mismo se los decía, hermano. El mismo Señor Jesucristo se los decía.
de que Él mismo era el Dios, que estaba profetizado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Y los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, los que tenían estudios, no podían conocer a Jesús como su Mesías, porque ellos esperaban un Mesías guerrero como David. Ellos esperaban un Mesías que los libertaba de la esclavitud de Roma. Nunca pensaron que su Mesías nacería en Belén, esta ciudad pequeña, esta ciudad insignificante. Oh, aleluya. Pero Jesús nació ahí con los animales, pasado a excremento de animal. Allí nació el Mesías. Allí nació el Dios creador del universo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, mi alma alaba a Jesús. Gloria a Dios. Oh, gloria, santo es su nombre. Oh, gloria a Dios. Siento ese toque, aleluya, celestial, hermanos. Qué importante, hermano, es conocer a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso a Jesús querían matarlo. Y llegaron a matarlo. Porque Él se decía que su Padre era Dios. Y que Él se decía ser igual a Dios. Lo trataban de hereje. ¿Sabe? Hasta lo trataron de endemoniado. ¿Sí? De endemoniado lo trataron al Señor. Oh, gloria al Altísimo. Oh, gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. Mi alma alaba al Señor. Amén. Bendito sea Dios. Ahora, una pregunta, hermano amado, antes de terminar. Si Jesús no hubiese sido Dios, ¿por qué se dejó adorar entonces? La respuesta es fácil, porque Él es Dios. Ejemplos. Juan capítulo 9, verso 35 al 38. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Hijo de Dios. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, oh, aleluya, pues le has visto, el que habla contigo, Él es, aleluya. Y dijo este hombre que Dios le había vuelto la vista, y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Él le adoró al Señor, aleluya. Entonces hay gente que le adoró al Señor, sí. Este hombre, aleluya, que Cristo le había devuelto la vista, porque era ciego. Y él dice que creo, Señor, le dijo, y le adoró. Aleluya. Lucas capítulo 7, verso 38 también dice, y estando detrás él a sus pies, llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cristo dejó que adorara a esta mujer. Ella arrepentida tremendamente, con sus lágrimas regaba los pies del Maestro y con sus cabellos se los secaba. Por eso la mujer tiene que tener el pelo largo. Se imagina que tuviera el pelo corto, ¿con qué lo seca? Una pequeña morada. Pero esta mujer llegó a Jesús humillada,